Estoy con Daniela Asa. Daniela Asa es licenciada en comunicación, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Y Daniela es una persona especial. No diría A ver, especial. ¿cómo sería? Soy una persona con discapacidad. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andás? Un placer estar acá. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. La verdad que no. Las personas con discapacidad no somos especiales, somos personas. ¿Y por qué vos crees que, viste que en un momento se empezó a hablar mucho del tema de la verbalización de la discapacidad? Viste que hablábamos, no, hay que poner, no hay que decir más personas discapacitadas, sino hay que decirle personas con capacidades diferentes. No, bueno, yo defiendo un poco eso, porque soy comunicadora, claramente. Claro. Y el lenguaje, cuando nosotros elegimos palabras, asentamos un mundo, Bien. reproducimos un mundo. Entonces las palabras no dejan de ser importantes, pero es verdad que no es lo único importante. Hay cosas que sin duda pesan mucho, ¿no? Como toda la cuestión de la accesibilidad, los derechos que son constantemente vulnerados en las personas con discapacidad, el derecho al trabajo, a la educación, a poder circular libremente. Vos recién decías, bueno, vamos a caminar un poquito, ¿no? Para mí fue una odisea llegar acá. Y bueno, todo eso tiene que ver con los obstáculos y las barreras que las personas con discapacidad enfrentamos todos los días. Pero en cuanto al lenguaje, es verdad que el término correcto es persona con discapacidad, porque es enfatizar ser persona, ¿no? No ser especiales, porque como digo siempre, yo no vuelo ni adivino el futuro, no soy especial, Claro. no tengo capacidades diferentes. Entonces esas palabras me ponen como en un lugar, como en otro mundo, como en otra galaxia, como ser un extraterrestre. Viste que en esta vertiginosidad de la inclusión, pero muy por lo alto, uno trata de cambiar algunos términos para que las personas no se sientan ni excluidas y tratar de generar esto de la inclusión, pero me parece que se pierde lo importante del tema de la inclusión. Una opinión personal, ¿viste? Sí, Que el tema totalmente. viste que no podemos llamar más a escuelas especiales, es que está bien, ¿viste? Para chicos con capacidades diferentes o chicos con discapacidades, pero no terminamos de incluir realmente. Vos me contabas recién, primero, vamos a empezar por el principio. Vos tenés una enfermedad muy extraña. Yo nací con una enfermedad poco frecuente, que se llama artrogriposis múltiple congénita, que no sugiero que la nombres porque no vas a poder nombrarla. Es compleja, aunque vos como médico a lo mejor la conocés, pero la verdad es que el común de la gente no. Y esto es una condición que afecta a las articulaciones, Claro. generando contracturas. Cuando nací hace 39 años, todavía no me acostumbro a decir 39 porque cumpliste Hace poquito, entonces, viernes. claro, cuando nací hace 39 años, lo primero que le dijeron a mi papá y mi mamá es, bueno, háganse la idea que esta nena no va a caminar, que no va a tener una vida autónoma. Esto, Pero de como vos recién decís, nacida tuviste sí, el porque diagnóstico. bueno, tuve mucha suerte, la verdad Claro, que porque tuve mucha suerte a los días, digamos que fue un gran trabajo del entorno médico, que en esa época era muy complejo, ¿no? Buscar, no existía ni un Hoy en Google, día, claro, hoy en día es todavía hoy. difícil con el tema de las enfermedades Tal frecuentes. cual. Pero sí, es verdad que bueno, con esa falta de información y el desconocimiento que había, bueno, claramente eso de no va a poder caminar, no va a poder tener una vida autónoma, bueno, vino a la mente porque era un diagnóstico muy complejo. Claro. Yo tengo afectados los miembros inferiores y miembros superiores y bueno, hoy camino, pero en ese momento cuando nací estaba como toda encogida para adentro. Entonces, bueno, era difícil imaginar un futuro prometedor. Pero bueno, ese futuro lo pensó mi familia. Mi familia en conjunto con el entorno médico, que hizo todo lo que estaba al alcance para que yo tuviera las mejores herramientas. Y así fue que sucedieron mis 15 cirugías, 15 los tratamientos, me armaron de nuevo. Claro, ¿durante cuánto tiempo fue el tema de esto? Y a lo largo de toda mi vida, ¿Cuándo fue la última? Y la última que fue que fue la decisión de decir basta, ¿no? Un poco, porque
vos sabés porque sos médico que siempre hay algo que podemos retocar. Entonces, Totalmente. siempre, que el taquito, que esto. Así que, pero no, en un momento dije, bueno, ya está, hasta acá llegamos. A los 18, 19 fue la última, si mal no recuerdo. Y bueno, y ya después, bueno, obviamente que siempre a uno le pueden suceder cosas como a cualquier persona, ¿no? Caerse, Totalmente. pero bueno, ahí vino el momento en el que yo dije, bueno, ya está, ¿no? Si logramos cosas impensadas que pensamos que nunca iban a suceder. Claro, que no tenías perspectivas de realizar, como por ejemplo caminar. Como caminar, como ser dentro de todo independiente. Si bien yo sigo siendo una persona con discapacidad, necesito de ayuda para muchas cosas. Pero la mayor parte, y ahí volvemos a lo que estábamos conversando, que la mayor parte de las cosas que yo no puedo hacer se deben al entorno. Porque cuando hablamos de discapacidad hablamos de una relación, no hablamos de una persona solamente. Bien. Hablamos del vínculo entre una persona que tiene una condición y el ambiente y el entorno. Por eso es importante generar las condiciones adecuadas para que todas las personas con discapacidad podamos participar. Claro, te voy a hacer una pregunta que seguramente ya sé la respuesta, pero ¿el ambiente está adecuado a las personas con discapacidad? Y no, la verdad que no. Lamentablemente nos falta un montón. Si bien yo siempre digo que hay ciertos avances, porque eso es verdad, en muchos entornos parece que no. Parece como que la discapacidad está olvidada, está metida ahí abajo de la alfombra y no sale, ¿no? Como el caso de la calle, como el caso de la educación inclusiva que tanto queremos impulsar, como el trabajo, ¿no? La mayoría de las personas con discapacidad está desempleada. Entonces eso es una gran asignatura pendiente. Mirá vos, ¿y cuál es el obstáculo que encuentran las personas con discapacidad a la hora de ir a pedir un trabajo, buscar un trabajo? Cuando, por ejemplo, ¿sí? Y no sé, seguramente has tenido gente que te lo ha contado, te hacen tenés la capacidad intelectual intacta para desarrollar un trabajo en una empresa, sea la que sea, te hacen el examen preocupacional y te dicen, no, mirá, tenés tal problema. ¿Existe eso real? Sí, todavía hay muchas empresas y organizaciones que todavía se traban, ¿no? Tienen como miedo o rechazo de, bueno, voy a contratar a una persona con discapacidad y eso me va a traer, bueno, tener que invertir en facilidades, en un entorno accesible, va a faltar, no va a ser productiva, no se va a incluir. Entonces eso de, bueno, pero ¿cómo? Eso todavía es una carga para las empresas, contratar a una persona con discapacidad. Si bien, por suerte, yo que doy muchas charlas y estoy ahí con las organizaciones, veo un leve crecimiento en el interés de las empresas. Un cambio de paradigma. Claro, un cambio de paradigma, pero hay veces que, bueno, ese cambio de paradigma viene por la moda, también como vos decías, ¿no? Bueno, ahora está de moda hablar de diversidad, de inclusión, y es un checklist, y bueno, y nada, esto de, bueno, le pongo la imagen con una persona con discapacidad que estoy capacitando al equipo y después no contrato, ¿no? Esto que yo hablo con las empresas. Si yo les doy una capacitación, bueno, sigan trabajándolo, ¿no? Que no se quede en solamente en la charla. Claro, el 3 de diciembre es el Día de las Personas con Discapacidad. Yo tengo discapacidad todo el año, ¿eh? O sea, nada, esto de poder impulsar todos los días, porque la inclusión se trabaja todos los días, no es como que, bueno, como todos los temas, las luchas históricas ganadas fueron con el constante trabajo todos los días de mechar. Y la voluntad y gente como vos que le pone empeño y garra justamente a cierta condición, digámoslo así, porque estaba leyendo un par de notas tuyas y vos hablabas de una doble condición que te por ahí te impedía el tema de la normal realización. Una, ser mujer, y la otra, tener discapacidad. Exacto. Sí, ahí hay una problemática que, bueno, hoy en día estamos hablando mucho de género, pero cuando tenemos estas conversaciones, muchas veces las mujeres con discapacidad estamos bastante ausentes, ¿no? Ahí hablamos y hay veces que me dicen, no, bueno, pero todas las personas con discapacidad, bueno, pero sí, pero hay muchos, es un término que se usa hoy, que es el de interseccionalidad, que es hablar de que ser mujer con discapacidad y querer ser madre, por ejemplo, no es lo mismo
¿no? A otras personas, a otras personas o del colectivo que de repente no tienen esa problemática, ¿no? Entonces, ser madre, todo lo que respecta a la belleza, a la moda, todas cuestiones que las mujeres con discapacidad, diversidad corporal, estamos muy todavía lejos de estar, ¿no? Sí, en los debates. De lo que sería lo ideal por ahí. De repente las mujeres con discapacidad nos tenemos que ir a hacer análisis médicos y no está la accesibilidad ahí en los consultorios, claro. en todo lo que respecta al ámbito de la salud. Entonces, de repente, para una mujer con discapacidad, y a mí no me da vergüenza decirle, ir a hacerse un PAP, no es lo mismo para una mujer que no tiene discapacidad, ¿no? Entonces, claro. Las mamografías, todo. Entonces, bueno, y yo no tuve tantos estatus, sí tuve recientemente un episodio con un médico, que bueno, vos sabés que justamente te iba a preguntar eso, si viste algún episodio de discriminación, porque no es más ni menos que cierto un grado de discriminación el tema de no incorporarte con una persona. Claro, es que la discriminación no es solamente que te echen, por ejemplo, o no poder entrar, sino que son lo que se llaman las microviolencias a veces, ¿no? Que es como que te digan, no, pero dudar sobre tus capacidades, como que te digan, bueno, pero vos tenés discapacidad y ¿qué vas a ser mamá? Porque eso ¿te lo plantearon así? No, a mí no, pero yo me lo plantearon en las redes sociales muchas veces. Me llegan esos comentarios, ¿no? Y están, ¿no? Hasta de la misma familia. Y en mi caso, recientemente fui a hacerme un análisis médico y hubo cierto rechazo del médico de dejar pasar a mi mamá, que siempre me acompaña en todos los análisis, por lo complejos que son. Sí, claro. Y no, pero estoy yo, ¿no? Entonces, sí, no dejaba pasar a mi mamá, más que era un espacio muy chico para cambiarme, ¿no? Claro. O sea, que los obstáculos físicos siguen estando ahí. Entonces, y bueno, ahí tuvimos una experiencia no muy grata, pero bueno, en general siempre como con mi mamá somos así como con bastante carácter, te podrás imaginar que no es muy fácil decir. Fue un gran apoyo tu vieja, sí, mi familia siempre sí, mi mamá, por lo que papá, estaba leyendo, hermanas. estuve leyendo un poco de tu historia y fue un gran apoyo tu vieja el tema de, a la hora de, en tu adolescencia, que fue donde vos empezaste a ver que había cosas que no te resultaban tan sencillas. Lo charlaste. Tal cual, siempre se conversó. En la familia siempre hablamos. Mirá. Y siempre fuimos un gran equipo, como digo siempre. Y esto de que yo no me sentía muy bien en esa época, no me veía reflejada en ningún lado, salía de los locales de repente que vendían mallas y salía llorando, por ejemplo, porque era una época complicada en donde no se hablaba como ahora. Si bien obviamente que nos queda un montón por revisar, porque las redes sociales también hacen lo suyo y tienen como este imaginario y estos ideales de cuerpo perfecto. Sigue estando. Todavía sigue estando. La verdad que, viste, hay muchos cambios, sobre todo por ahí, viste, vemos en alguna publicidad donde hoy en día la incorporación de personas con algún grado de sobrepeso, de diferente color de piel, que la verdad que está cada vez más presente, pero por ejemplo, una pregunta te hago, yo no he visto ninguna persona por ahí con una condición como la tuya, con una discapacidad, cambiando pañales. Exacto, a eso me refiero cuando hablamos también de género, ¿no? Que no vemos en las publicidades ni siquiera tampoco a mamás con discapacidad, tampoco vemos a papás con discapacidad, pero en la maternidad está eso de, bueno, la lactancia, el apego, ¿no? Entonces, y nos sigue llamando la atención, porque lo que no se ve no existe, si no lo podemos ver. No lo podemos ver en los medios, no lo charlamos encima, no lo conversamos. Bueno, entonces la sociedad le va a seguir teniendo rechazo porque no está naturalizado y porque no está este acercamiento al tema. Y bueno, por suerte, por ejemplo, los niños sí lo tienen un poco más naturalizado, pero hay que estar atentos también, porque también hay mucho bullying. Lo que pasa es que antes yo creo que venía una persona caminando que de hecho, pasaba, somos casi congéneres, soy un poquitito más grande que vos tenés 39 años recién cumplidos, pero nosotros veníamos caminando por la calle, veíamos una persona con alguna discapacidad y nos asombraba, y por ahí tu mamá o tu papá, no mires, te decían así. Era eso. Hoy es distinto. Hoy es muy distinto, sigue habiendo familias que
impulsan eso de, bueno, no nos acerquemos a, bueno, no. Yo tengo muchos contenidos en las redes sociales en donde trato de visibilizar todo esto, ¿no? Claro. Entonces lo que digo es, bueno, no le digas a tu hijo o hija esto, no lo mires, después hablamos, bueno, no, anda a jugar a los jueguitos y después lo conversamos. No, atendé las preguntas y los cuestionamientos, porque esa es la oportunidad de cambiar la mirada, esa es la oportunidad de prevenir el bullying o la violencia en la escuela, porque eso sigue sucediendo, no podemos tampoco mirar para otro lado y decir, bueno, la violencia en la escuela no sucede más. No existe, no estamos en un mundo perfecto y estamos muy lejos de ser lo más ecuánime posible, sobre todo con todas las personas. Exacto. ¿No? Entonces la escuela y las familias tienen que hacer ahí equipo también y decir, bueno, no, vamos a charlar, vamos a invitar a personas con diferentes condiciones o características, vamos a leer un cuento o ver una película sobre esto, ¿no? Y en la casa también, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esto, porque ¿qué? Yo me acuerdo que de chiquita yo iba a jugar y hasta me quedaba a dormir en la casa de mis amigas. Y mirá que yo tenía yo usaba un aparato, una ortesis. Una órtesis, Claro, y era muy complejo porque me lo tenían que cambiar. No era simple como ahora, ¿no? De repente yo soy un poco más independiente. Pero, y las mamás se hacían cargo, los papás también, pero sobre todo las mamás decían, no, vení, yo le decían a mi mamá y papá, yo me encargo, yo chocha, ¿no? Yo me la de hacer, ¿no? ¿Tenés más hermanos? Tengo 2 hermanas mayores que también han hecho un gran trabajo. ¿Hablan todas como vos? Sí. ¿Mucho? Somos todas comunicadoras. Todo comunicación. Qué bien. Escúchame, recién hablaste y mencionaste la palabra familia. Sí. ¿Y vos formaste una familia? Y yo formé una familia, pues estoy casada hace 5 años y hace 17 años en pareja. 17 años en pareja. ¿Cómo fue formar una familia? Porque la verdad que, te vuelvo a repetir, con el concepto por ahí o la mirada que teníamos antes, ¿sí? ¿Viste? La persona con síndrome de Down, y se ponía de novio con una persona con síndrome de Down. Exacto. O sea, era como eso. Todavía esa mirada que tenemos, ¿viste? Que de hecho, a ver, hay series que han pasado, ¿viste? Exacto. Grandes series con mucho éxito, que se miraban de esa tenían esa mirada, esa perspectiva. Sí, siempre existió ese prejuicio. ¿Te preguntaban nosotros, a ver, cuando empezamos a salir, siempre lo que yo destaco es que él lo primero que hizo fue ayudarme. Déjame contar algo. Está acá tu esposo, acá presente, ¿no? Está siempre acompañándome. Sí, es siempre... Tu esposo, perdón, ¿están casados? Mi esposo. Muy bien. ¿Vos le propusiste matrimonio a ella? Sí. ¿Y cómo fue? Vení, acercate un poquito al micrófono. ¿Cómo andas? Jonathan, ¿no? Sí, Jonathan. Buenas tardes a todos los ¿Cómo andas? ¿Cómo le dijiste? El casamiento. ¿Cómo le propusiste? ¿Nos casamos? ¿Cómo fue? Fue un poco más informal, porque fue frente a la playa, como decir, bueno, nos podríamos casar y fue como un plan así, pero no, la declaración de amor es como que ella tironeó un poco, ella encaró más que yo. Sí, eso lo tengo que reconocer públicamente. Bueno, me contabas con el tema de formar una familia. Sí, bueno, hace 17 años era todo como vos decís, mucho desconocimiento, mucho prejuicio, y si bien nosotros obviamente siempre fuimos muy sinceros el uno con el otro, ¿no? De hablar, de conversar. Bueno, las dudas siempre estaban al principio, ¿no? Porque éramos muy chicos. Entonces, no tan chicos, pero sí, 21, 20. Entonces, fue como, bueno, por un lado yo decir, bueno, me animo al amor, me animo a estar en pareja. Yo venía también como te contaba, de una época como conflictuada, claro. De decir como, bueno, no hay nadie para mí, por mi condición, no le voy a gustar a nadie, esto que nos pesa mucho, claro. a las mujeres y a mujeres con discapacidad más, y bueno, también animarse de, a pesar de no conocer, ¿no?, cómo afrontar esa situación, no, él lo apostó y lo primero que hizo fue ayudarme también a subir un escalón, esa primera vez que ¿Te preguntó, necesitas ayuda o te ayudó directamente? No, me preguntó, ¿necesitas ayuda? ¿Cuál es la diferencia entre preguntar, sí, necesitas que te ayude, o ir e intentar ayudarte? Es súper importante la pregunta, es súper importante, porque presuponer que una persona con discapacidad sí o sí necesita ayuda, bueno,
no es correcto, ¿no? Es como si yo te agarrara el brazo, ¿no? De prepo y te cruzara, ¿no? Y vos a lo mejor me decís, no, pero yo estaba esperando a alguien. Y no, lo mismo con las personas con discapacidad, que suponemos que requieren de nuestra ayuda. Y el otro día me pasó en la calle, ¿no? Que una señora con muy buena intención, con muy buena predisposición, yo estaba cruzando despacito, había una rampa medio chueca, sí, como siempre, ¿no? Entonces yo, esperando a dar el paso para animarme, no era que no lo iba a dar, y claro, vino una señora y me agarró de brazo, casi me caigo, ¿no? Porque mi falta de estabilidad, claro, ¿no? Hizo que tambaleara. Yo le dije, no, señora, gracias, pero bueno, sí, y me agarró. Y bueno, pero tendemos a suponer que la persona con discapacidad siempre necesita nuestra ayuda, y bueno, y tocar los apoyos también es cierta forma de violencia, ¿no? Tocar la silla de ruedas, tocar las muletas, tocar la cabeza. Hay personas que de repente les tocan la cabeza, ay, pobrecito, ¿no? Y le tocan la cabeza, claro, y le dan limosna, no, a veces, ¿no? Me lo cuentan las redes. Y aprovechando que sos comunicador y me imagino que tenés una mirada social y política, ¿no? Formada de toda la situación, yo te acompaño hasta Libertador, ¿sí? ¿Viste lo que hicieron en el Libertador con el coso de los cordones amarillos? Que dificulta inclusive, sí. A ver, el cruzar la avenida, el tomarse un taxi, eso. ¿Cómo ves vos que se gaste plata en esas cosas y no en las cosas esenciales, como hablábamos con el tema de la accesibilidad en la educación, en la universidad, en el colegio? En el transporte, en todo. Bueno, en realidad yo siempre digo que la discapacidad nunca formó parte de la agenda, ¿no? De ninguna, esto no es partidario, digamos. Es transversal. Es transversal. Yo durante todo, y siempre lo digo, durante toda mi vida tuve obstáculos. O sea, por un lado o por el otro, siempre me vi invadida por las barreras y obstáculos en el entorno. Entonces, no es una cuestión de gobernantes, sino es una cuestión cultural y social de que la discapacidad sigue siendo una carga y no pasa a formar parte de los asuntos que verdaderamente tiene que atender la dirigencia política en cualquier gobierno, ¿no? Cualquiera que esté. Entonces, si lo seguimos pensando como un problema, como eso que, qué carga que es para nosotros, nos tenemos que ocupar de, ¿no? Como esto que decíamos, el checklist, ¿no? Bueno, y no lo atendemos como una cuestión social, porque es parte de la sociedad, la diversidad, claro, es parte de la sociedad, o sea, todos somos diferentes. Entonces, atender a las diferencias es atender a una cuestión social. Y no solamente gobernar para las minorías, gobernar para todo el mundo, justamente, no hacer diferencia. En todo este derrotero que has tenido, me imagino que tendrás algún tipo de propuesta para hacerle a los gobernantes. Sí, en realidad las propuestas van mucho a las bases, ¿no? Van mucho a esto de que... Porque antes de atender a las acciones, primero hay que cambiar una concepción histórica de que la persona con discapacidad está mal. Claro. Entonces, si nosotros seguimos pensando socialmente que la persona con discapacidad tiene un cuerpo erróneo, está fallada, le falta algo, vamos para el... ¿Llegaste a escuchar eso? ¿No? ¿Que está fallada? Está en las acciones y está en el lenguaje, está en todos lados eso, ¿no? Está en los medios de comunicación cuando se da una noticia, está plasmada en el interior de la sociedad, ¿no? Esto de los prejuicios que hablamos antes, claro, tienen que ver con esta mirada, ¿no? De atender a la persona con discapacidad como desde la lástima, desde la compasión. Entonces, primero, cambiar esa base desde la educación, desde las políticas educativas, para que también se concentre en otro
en otro concepto, ¿no? Claro, que de la discapacidad. Siempre hablamos desde la radio del tema de que el cambio justamente de la currícula educativa, de poner como por ejemplo reanimación cardiopulmonar, que sea continua en todos los años. Claro. Tenemos un lugar donde, que es la escuela, un lugar donde los chicos están 5 días de la semana, 6, 7 horas. Podemos dedicarle media hora justamente a esto. ¿Qué propondrías vos o qué le dirías vos a los gobernantes a la hora de, por ejemplo, la educación modificar algo? Y en principio impulsar la educación inclusiva, que eso es una prioridad urgente. Todavía hay familias que me hablan en las redes y me dicen, no hay vacante, no estamos preparadas, la escuela no está preparada, no podemos atender a tu nene, nena. Entonces 2023 todavía están esas familias que sufren todos los años por buscar una vacante en la escuela para sus hijos. Entonces no se trata de una lucha, como vos decías, entre educación especial y educación inclusiva, es hacer equipo, como decía antes, claro, para que se trabaje conjuntamente, que de repente se arme o se pueda ingeniar un sistema dual, de repente, en donde la educación especial vaya también a salvar las papas en el fuego, claro, que muchas veces los docentes de la educación común dicen, bueno, pero yo no tengo por qué atender a una persona con discapacidad, y lo dicen, y me lo dicen en las redes, en la cara no porque están en las redes, pero me lo escriben, me escriben. Yo no tengo por qué como docente, no me preparé. Yo no me preparé para atender a una persona con discapacidad. Ahí está todo el déficit educacional desde el arranque, entonces, desde los docentes. Yo no me preparé. Bueno, entonces si esos docentes no quieren prepararse, también estamos impulsando una ley de capacitación junto con otras, ¿no? No soy yo sola. Estamos impulsando una ley de capacitación obligatoria para los docentes para que tengan recursos y herramientas a la hora de atender a una persona con discapacidad, claro, ¿no? Pero eso no, de ningún modo significa, no va a existir más la educación especial, porque se te vienen como al humo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, nada, no se trata de sacar ningún tipo de no, es de sumar, educación. No es sacar, es sumar. No es restar, es sumar. Claro, tal cual. Dani, se nos acaba el programa. Ocupamos todo el programa que tenemos acá, lo que nos pasa, como todos los martes a las 4:30 de la tarde. Te queremos agradecer a vos y a Jonathan también por habernos acompañado. La verdad que, nada, ejemplo, ¿sí? Nada, ejemplos a seguir, donde la idea es sumar, no restar. Tal no cual. Es cambiar, sino es agregar. Exactamente. Muchísimas gracias por el espacio. No, por favor.